Muy buenos días, queridos amigos de La Responsabilidad de Vivir. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para hablar de un tema de interés social y en este caso vamos a hablar sobre lo que es la inteligencia y vamos a tocar un poquito sobre lo que es las inteligencias múltiples, que es una teoría que hizo Howard Gardner. Pero antes me gustaría saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Hola Basti, hola amigos, muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar de vuelta en estos temas y en estos videos, sobre todo para poder platicar un poco sobre diversas situaciones que acontecen y que afectan sobre todo la salud mental. Exactamente. Y para empezar, me gustaría definir lo que es inteligencia eh, como un preámbulo. La inteligencia, pues sabemos que es la capacidad de resolver problemas, eh, también la capacidad de planear, de pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia. No se identifica como conocimientos específicos, o sea, ser inteligente no quiere decir que todos tengamos que ser buenos en algo. Somos buenos en diferentes cosas y eso es lo que nos hace inteligentes. Y como dice la definición al principio, es la capacidad de resolver problemas, que en su mayoría ese viene siendo lo principal. Y me gustaría preguntarte, Gis, ¿por qué la inteligencia ¿por qué tú piensas que la inteligencia es medida por los logros o adquisiciones financieras? Porque en nuestra sociedad yo siento que eh, cuesta, o sea, tú eres inteligente si tienes un gran carro, si tienes una gran casa, si has tenido muchos logros, muchos títulos, muchas maestrías, muchos doctorados. ¿Por qué crees tú que la sociedad marca que ser inteligente es tener muchos logros o mucha capacidad financiera? Bien, bueno, mira, desde mi punto de vista, yo pienso que es una condición del ser humano. Vivimos en un mundo material y un mundo cuantificable, entonces tratamos de ver de que si lo toco, si es palpable para mis manos, quiere decir que existe. Entonces, todo lo material puede ser palpable, todo puede ser cuantificable. De hecho, recordemos que la inteligencia llega a ser medida, llega a obtener un número, ¿no? Si recordamos también, el CI es medible y hay estándares de donde te dicen que si eres inferior, si eres medio o si eres superior, ¿no? Tenemos ciertos estándares y son medibles de acuerdo a las pruebas psicométricas. Es cuantificable. Entonces, todo lo que vemos físicamente tiene un valor, le damos un poder, pero lo que no vemos, ¿sí? Es aquello que le quitamos el valor y lo hacemos subjetivo, ¿sí? De hecho, en la teoría de Howard Gardner, que sigue vivo todavía, no es alguien que ya falleció, pues, sabemos que es un psicólogo, es investigador, es profesor y es conocido por la teoría de las inteligencias múltiples. Muchos dicen que realmente no es en sí una teoría que se pueda cuantificar, que se pueda dar, que es objetiva. ¿Por qué? Porque no es algo donde exista una prueba psicométrica para poder medir lo que es la inteligencia múltiple. Pero no quiere decir que no sea cierto, porque como bien lo dijiste tú en un principio, todos tenemos habilidades diferentes. Tal vez se le podría cambiar lo que es cierta definición o cómo lo manejan, decir que son habilidades, porque al final de cuentas, lo que dijiste también al principio que es resolver problemas, ¿sí? Pero no problemas de matemáticas, no problemas de química, no problemas de física, no problemas de estas materias que sí son útiles, pero realmente dime quién vive a sus 35 años en la vida cotidiana utilizando ciertas reglas de física, de matemáticas, las ecuaciones. Yo no digo que no sean funcionales, pero no es algo que lo llevemos a cabo día a día, ¿no? Sí, el sumar, restar, lo básico, pero no en sí algo tan complejo. Entonces, en esta teoría de las inteligencias múltiples, vuelvo a lo mismo, a recalcar esta parte que es exitoso en el sentido de que
todos tenemos el mismo potencial y todos somos especiales en diferentes áreas. Desafortunadamente la sociedad no lo maneja así. ¿Por qué? Porque somos seres materialistas, somos seres superficiales. Está en nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque crecemos con eso. Desde pequeños los padres nos dicen, tienes que sacar 10, el niño que lleva 10, el niño que lleva 9, pero también, ¿te están formando para la vida? No, a veces no hay una formación para la vida, ¿sí? Y Entonces, además de eso, pienso que tiene mucho que ver de que muchas veces no preguntamos qué es lo que quieres, porque muchas veces las personas son felices de una manera distinta. O sea, yo puedo ser feliz tal vez agarrando una mochila y yéndome por el mundo a viajar, aunque no tenga ni un peso, y pidiendo ride. Entonces, y eso me hace feliz, o viviendo en una casa rodante. O sea, ¿por qué la sociedad tiene que marcarnos cuál debe ser nuestra felicidad? ¿O qué nos tiene que hacer feliz? ¿Por qué nos tiene que marcar el hecho de que la felicidad está en el dinero? O la felicidad está en tener muchas adquisiciones físicas, o el tener un cuerpo despampanante, eh, con ciertas medidas específicas, que al final de cuentas sabemos que todas las mujeres somos diferentes y tenemos diferentes esculturas de cuerpo, ¿no? Igual en nuestras facciones físicas. Eh, entonces, al final de cuentas, estamos viendo que la sociedad está marcando que la inteligencia debe de ser tal cosa y debe de llevarnos a lograr ciertas cosas, cuando en realidad muchas cosas no nos hacen felices, o algunos sí y algunos no, ¿no? Entonces, pienso que este tema es muy interesante por esa parte, ¿no? Porque al ser tan diferentes, y me gustó mucho volver a recordar esta teoría, porque habla sobre eso, ¿no? Y me hizo aprender, volver como a recordar ciertas cosas que tal vez en algún momento yo había olvidado. Hay otra pregunta que me gustaría hacer. ¿Por qué buscamos la aprobación de los demás para sentir que somos inteligentes o capaces? ¿Por qué crees tú que buscamos esa aprobación de los demás? bueno, aquí yo lo mezclo con la teoría de las necesidades, ¿sí? Porque al final de cuentas buscamos la aprobación para ser queridos, ¿ok? Y al ser queridos también estamos aceptando ser parte de un grupo. Al final de cuentas el ser humano siempre va a buscar tener ciertos grupos, ¿no? Entonces, el buscar la aprobación viene también desde la infancia, ¿sí? En la educación en que los padres dicen, tienes que saludar, tienes que ser el mejor de la escuela, cuántos amiguitos tienes, o si hay hermanos, a veces la forma en cómo los quieren a los diferentes hijos, ¿sí? El tipo de dinámica familiar que se maneja entre, pues, el grupo familiar, entre los primos, entre los hermanos, entre los sobrinos, son cosas que sin darte cuenta van observando los niños. No digo que esté mal, no digo que esté mal, porque al final de cuentas todos tenemos diferentes crianzas, tenemos diferentes personalidades, diferente carácter, pero simplemente tal vez aclarar, ¿no? También ser realistas de que no somos buenos para todos, ¿sí? No somos lo mejor del mundo, sí somos especiales y todos tenemos un potencial, pero no quiere decir que seas lo más especial del mundo y que el otro no sea especial. Así como tú eres especial, también la otra persona, así como tú eres bueno en algo, también la otra persona es buena en otra cosa. Entonces creo que viene de la infancia, de la crianza, de personalidad, de un sinfín de situaciones, pero sí es una necesidad que no debe de ser algo extremadamente grande, porque a veces es inconsciente la necesidad que tenemos de aprobación, pero no debe ser tan algo que gire o que sea el centro de mi atención y mi motivo para poder existir, ¿no? Exacto. ¿Y tú consideras que es saludable? Pongamos en las manos de los demás el buscar siempre la aprobación de los demás. No, saludable no, porque estoy poniendo mi felicidad, mi salud mental en las manos de la otra persona, que tal vez la otra persona tiene sus propios conflictos y tiene sus propias situaciones existenciales y pues no voy a poner esa parte en mí. Es algo que tiene que ver tanto con tu autopercepción, porque
también el hecho de que yo no busque la aprobación de los demás no quiere decir que yo siempre tenga la razón, ¿sí? Es un trabajo que se tiene que hacer día a día y más que nada a veces como una orientación, es así como cuando a veces buscamos una orientación espiritual, independientemente de la religión que se profese, también es bueno una guía en la cuestión de personalidad, de identidad, de nuestras emociones. Tampoco quiero sobrevalorar la salud mental porque a veces cuando la sobrevaloras es cuando caes también en los problemas, ¿sí? No, es un coexistir y es una dinámica integral, ¿sí? Es una dinámica integral. Y como ser humano es algo que se va aprendiendo día a día, nunca dejas de aprender en esta parte, en esta área. Ok. Y al final de cuentas, bueno, yo en mi manera de pensar he logrado analizar que la aprobación en cuanto a inteligencia o capacidad no la debemos poner en las manos de los demás. Como bien dices tú, lastimosamente cuando somos pequeños nos marcan, ¿no? De que si somos inteligentes, si sacamos puros 10, si sacamos si tenemos buenas calificaciones, si logramos una beca, si salimos con cuadro de honor en la escuela al momento de terminar el año, o sea, nos los marcan, ¿no? De esa manera. Eh, si logramos a cierta edad eh, eh, comprarnos una casa, comprarnos un carro, entonces ya eres bueno, no eres inteligente, eres capaz. Pero esas mismas marcas o márgenes hacen que muchos jóvenes se frustran y les causa mucha frustración a los niños en ocasiones por causa de ese margen, ¿no? De que nosotros marcamos que tienes que tener tal capacidad y lograr tal cosa en cierto tiempo, porque si no, entonces no eres lo suficientemente capaz. Y eso va haciendo que muchas personas al frustrarse se vayan sintiendo menos y vayan adoptando esa baja autoestima, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos. O cuando nos fijamos en otras personas y queremos tener la misma capacidad de las otras personas o la misma belleza o el mismo cuerpo, entonces empiezan todos esos conflictos, ¿no? Entonces, pienso que la inteligencia se basa en mí. Yo tengo que descubrir mi inteligencia, no verme reflejada en los demás para entonces decir, ah, bueno, si soy igual que él, soy inteligente, si no lo soy, no soy inteligente. Entonces, pienso que de eso trata la teoría de las inteligencias múltiples, el que nosotros logremos descubrir en nuestro interior cuál es mi inteligencia y poder entonces sacarla y llevarla al máximo, pero sin compararme con otra persona, sino que yo misma vaya descubriendo desde que soy pequeño y vaya como dejándola salir y dejándola hacer, cosa que yo siento que nuestra sociedad no nos deja o no deja a nuestros pequeños el surgir de esa manera. Sí, mira, aquí también es algo importante porque, digo, lo material no es lo más importante, pero no voy a ser hipócrita de decir que no es cómodo y que no vale la pena. O sea, realmente sí es importante porque es una de las necesidades básicas de Maslow, tener techo, tener comida, tener una seguridad y esa seguridad te la va a dar también la estabilidad económica. Ahora, no es así como no le vas a dar el poder a otra persona de la aprobación, tampoco es darle el poder de tu felicidad al dinero, pero realmente sí es importante porque vivimos en este planeta, vivimos en este espacio que sí se requiere, sino cómo comemos, sino cómo protegemos a nuestros seres queridos, si no hay esta cuestión económica, ¿no? Es el sustento. Ahora, también es importante saber de que la competencia es importante porque la misma competencia te lleva a desarrollarte aún más. En este caso, la frustración, fíjate que es algo que se debe de trabajar y poder manejar, porque frustración vamos a tener todos en diferentes áreas y en diferentes tiempos, y sobre todo en los niños. El hecho de que la competencia en niños sea saludable, es decir, no quiere decir que el otro que no logró
o no ganó sea un tonto. A lo mejor él es bueno en otra área, en donde tú que ganaste en esta competencia no lo vas a hacer. ¿Sí? Creo que es importante ir definiendo. Puede ser que ganes en un área, pero puede ser que no ganes en otra área, desde mi punto de vista. Y el hecho de trabajarlo y de quererte superar, a veces no solamente es por el dinero, sino es una autorrealización también que tú como persona quieres demostrarte a ti mismo, no a los demás, sino de demostrarte, ¿sabes qué? Madrugando, estoy consiguiendo un mejor puesto, desvelándome y estudiándome, sacrificando ciertas situaciones, sacrificando algunas fiestas, algunas parte de mi vida para lograr también esta autorrealización personal, laboral, porque todo requiere un sacrificio. Cuando hablamos también, por ejemplo, de que todas las personas somos diferentes, efectivamente, pero en nuestras diferencias podemos ser la mejor versión de lo que yo tengo. Porque a mí antes me pasaba mucho y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué aquella persona, hablando físicamente, tiene más fuerza, tiene un cuerpo espectacular? Bueno, esa persona no come lo que yo como, los gustos que yo me doy de comer chocolate, pastel, tacos, refresco, de madrugar, de hacer ejercicio. Entonces, en la medida de que yo pueda, voy a tener que hacer, no voy a ser como la otra persona, pero en mi versión debo de ser mi mejor versión. Y creo que de eso también trata esta parte de la inteligencia múltiple de Garner, ¿no? Somos diferentes y en tu versión, en tu inteligencia, en tus habilidades, ser la mejor versión, desarrollar tu potencial, ¿no? Porque no sé si te acuerdas que hay quienes son muy buenos para relacionarse, o sea, para tener amistades, para hablar. Hay quienes son muy buenos para desarrollar problemas, para solucionar problemas matemáticos, que es importante también, porque en base a eso es que logramos tener avances científicos. O sea, ahí te das cuenta que cada una de las inteligencias son importantes en sus áreas. No, no vamos a quitarle el valor a una. O sea, todo es como la cadena alimenticia, todos nos necesitamos. ¿Sí? Exactamente. Y hay que marcar siempre el hecho de que cada persona aprende de una manera diferente. O sea, podemos tener muchas inteligencias y podemos desarrollarnos de diferente manera, podemos tener diferentes capacidades, pero también asimismo tenemos diferencias para aprender. Y es lo que antes pues no tenían claro, ahorita como que ya se está mezclando esa parte en la educación, en la cual ya empiezan a meter, yo pienso que tiene que ver con las teorías que se han hecho sobre inteligencia, que ya se han hecho diferentes ajustes a la educación para darles a los niños, porque cada niño aprende de una manera diferente. Sabemos que unos son visuales, otros son auditivos, y eso va marcando la manera en la que ellos aprenden. Hay niños que se les hace súper fácil el memorizar y hay otros niños que no, que necesitan palpar, que necesitan mirar, que necesitan descubrir, que necesitan ir practicando para entonces aprenderlo, ¿no? Y de esa manera vamos viendo en lo que somos buenos. El detalle aquí sería el que nosotros individual, porque pues en la escuela la maestra tiene veintitantos niños, ¿no? No, cuarenta y tantos, no veintitantos, a veces cuarenta y tantos. Imagínate. Pero en casa yo tengo nada más a mi hijo o a mi, o dos o tres, ¿no? Ahorita, pues. Antes, pues eran muchos, pero ahorita, pues la mayoría de las casas o las personas que tienen familia tienen uno, dos hijos, tres. Eh, Entonces, es como más fácil para mamá y papá dedicar ese momento, y pienso que es muy importante que desde que ellos están en kinder, nosotros podamos ir descubriendo y analizando cómo aprenden, eh, de qué manera puedo ayudarlo, cuál es su, o sea, cuál es su fuerte, en qué lo tengo que reforzar, y eso le gusta el irlo animando, ¿no? Sí es cierto que, como tú dices, la parte económica es importante, pero también tenemos que ir viendo, o sea, importante en el sentido de tener lo necesario para vivir, que es una casa, comida ahora los lujos ya bueno, viene siendo otra cosa, ¿no? Viene siendo otro tema que al final de cuentas no es algo necesario, aunque es bonito, ¿no? Claro. Pero ya es cuestión de cada quien. Ahora, el esforzarse
como tú dices, nuestra sociedad o nuestro mundo, lastimosamente, llegamos a frustrarnos porque hay personas que se esfuerzan todos los días, pero por causa de nuestra sociedad, que siempre los poderosos no les dan a veces las mismas oportunidades a todas las personas, o no todos tienen las mismas oportunidades, unos tienen que esforzarse más y frustrarse más para poder lograr cosas, y hay otros que sin frustrarse y sin esforzarse lo tienen. Y esa también es una realidad, ¿no? Entonces, pienso que lo más importante sería el pulir en los niños o en las personas, en los adolescentes, cuáles son sus fuertes, y de esa manera ayudarlos a amar esas fortalezas, a entender sus limitaciones y a pulir esas fortalezas, ¿no? Pienso que sería lo más importante. Sí, porque en realidad lo que hace la inteligencia múltiple, la teoría de la inteligencia múltiple, es eso, ver cuáles son tus capacidades y en base a eso potencializarlas. ¿Sí? El estudio de la mente es muy amplio, no es como el estudio del cerebro, que tenemos ciertos órganos y sabemos cuál es la función y qué es lo que sucede. No, o sea, la mente es totalmente diferente. Es todo ese proceso cognitivo que tenemos mezclado con las emociones. Obviamente la cuestión fisiológica es importante, pero la mente es extraordinaria y creo que para poderla entender tendríamos que entender la mente de cada persona. Por eso no se puede generalizar. O sea, hay ciertos factores, hay ciertos estándares que son similares, ¿no? Que partimos de ahí. Pero no quiere decir que todas las mentes sean iguales. O sea, cada una es totalmente diferente porque todos tenemos diferente crianza, personalidad, cultura. Y de hecho, algo que decía aquí en la teoría de las inteligencias múltiples es que va a ayudar a desarrollar la creatividad. O sea, lo que hace también es la creatividad, la integración entre los pares, la motivación que te da, ¿sí? Porque es desmotivante que en la escuela te digan que pues eres el de las calificaciones de 6, de 7 y que está el niño o la niña de calificaciones de 10, cuando tal vez tú tienes otras habilidades. De hecho, cuando tú eres adulto, tú puedes ser el niño que llevaba 10 de calificación, ¿no? Pero hay niños que son muy extrovertidos y tal vez eran los niños que llevaban 6 7, ¿no? Pero al final de cuentas son los niños que logran desenvolverse mejor en la sociedad, en la vida adulta, tienen mejores puestos de trabajo, tienen una estabilidad económica tal vez mejor y tal vez puede ser que hayan encontrado una pareja eh, sana con la cual puedan convivir. Entonces, el hecho de tener una calificación cuantitativa durante la infancia no va a determinar tu éxito en la edad adulta, ¿sí? Hay quienes son muy buenos resolviendo problemas de la vida, porque al final de cuentas es problemas de la vida en la cuestión adulta. Yo, en mi forma de pensar, muy mío, considero que esas son las inteligencias más importantes. Ahí estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de dos inteligencias que marca Gardner, que son la inteligencia interpersonal, perdón, intrapersonal e interpersonal. Esas tres inteligencias son las que van a marcar tu futuro. Y son, y son inteligencias que podemos desarrollar, que no necesitamos nacer con esas inteligencias, sino que nosotras las podemos desarrollar. Todas las podemos desarrollar con esfuerzo, aunque no las traigamos, aunque no las tengamos, yo las puedo desarrollar sin esfuerzo, claro está. Pero hay unas que traemos nosotros innatamente, o sea, que ya, o sea, por herencia, porque me la heredó papá, porque me la heredó mamá, y ya las traemos. Pero estas tres inteligencias, bueno, Carla no menciona la inteligencia emocional, pero viene dentro de lo que es la intrapersonal. Claro. Así que, bueno, yo pienso que podríamos mencionar todo lo que son las inteligencias, inteligencia, y desarrollar un poquito más esas dos, la intrapersonal y la interpersonal,
en la siguiente parte de este video para que podamos agrandarlo un poquito y que que todas las personas que nos escuchan puedan comprenderlo o también analizarlo. Claro, sobre todo porque estos dos tipos de inteligencia van relacionados con nuestra área que es la salud mental. Hoy no estamos hablando acerca de las demás, se van a mencionar, pero pues estas competen a otras áreas, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Es un gusto para nosotros estar con ustedes en este pequeño espacio y esperamos que nos sigan escuchando, que puedan seguirnos. Igualmente, si tienen alguna duda, alguna pregunta o necesitan ayuda profesional de alguna forma, estamos para atenderlos. Pueden dejarnos mensajitos o también en la página, en nuestro canal o en el Facebook también. Pueden mandarnos mensajito personal y si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya de esa manera les podríamos proporcionar número de teléfono y de esa manera podernos contactar. Así es, les agradecemos mucho, un Bueno, gusto, Basti. Y nos vemos bien en el siguiente video. hasta luego. Adiós.